Sale. Buenos días. Estamos nuevamente en este su programa Inclusión Educativa, Realidad o Quimera, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, y ubicada en la normal, especialmente desde la normal Benito Juárez. Hoy una de nuestras participantes es también nuestra entrevistada. Hemos tenido muchas veces a Ana Lilia Flores, psicóloga y ahora intérprete, que ha fungido precisamente como intérprete para interpretar el discurso de nuestros invitados en lengua de señas mexicana. Pero creemos que ahora es importante hablar de su función, de su papel, sobre todo ahora que está en proceso de certificación después de un diplomado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que emitió la Facultad de Psicología. Buenos días, Ana Lilia. Buenos días, Dora. Es un placer estar con ustedes ahora del otro lado. Ahora del lado Sí. de las entrevistadas. Exacto. Pero hoy considero que es muy importante hablar sobre tu función, sobre todo cuando estás finalizando este proceso de certificación. Sí, muchas gracias. Pues fue un proceso muy largo, muy desgastante, pero muy enriquecedor. La verdad tengo una buena experiencia, me llevo una buena experiencia. Estamos en el proceso de certificación, bien lo has dicho, Dora. Pero pues bueno, esto no tiene un punto de que se termina. Una de las cosas que nos quedó muy clara es de que si estás en esta formación, es una formación continua, o sea, no hay un punto de término. Tienes que seguirte cultivando, tienes que seguir aprendiendo y bueno, estamos en eso. Sí, supongo que esta parte que mencionas se me hace muy importante, Ana Lilia, de no pensar que cuando tú logras una certificación, pues como que ya llegaste al punto final de todo conocimiento que implica conocer la lengua de señas, ¿no? Sino que es un proceso permanente y de toda la vida, porque es como cualquier idioma, todo el tiempo hay palabras nuevas, significados nuevos que vas a aprender, ¿no? Exactamente, es un idioma y tiene toda la estructura gramatical, sintáctica y bueno, igual que cualquier otra lengua. Y también es una lengua que evoluciona, bien lo has dicho, evoluciona y uno tiene que estar actualizándose, aprender nuevas señas que surgen con las tecnologías, el Facebook, el Twitter, todas estas pues nuevos conceptos que también van surgiendo nuevas señas, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante certificarse o por qué es importante que haya intérpretes de lengua de señas? Bueno, porque es muy necesario. La comunidad sorda de México es muy grande. Entonces, pues en realidad son muy pocos los intérpretes que existen a nivel nacional. Aquí en Morelos solamente había dos personas intérpretes que contaban con la certificación. Y bueno, hay varios intérpretes sociales que, bueno, que siempre son los que han funcionado como intérpretes, son los familiares de las personas sordas, los padres, pero bueno, no se nos brindaba la oportunidad, o bueno, ya ahorita a través de la Facultad de Psicología se está abriendo esa oportunidad para que a esas personas que están dentro de la comunidad de sordos, que son familiares de sordos, pues puedan formarse y puedan prepararse pues para aumentar el número de intérpretes, ¿no? Que son necesarios y que además por ley pues hay la necesidad de atención, ¿no? A esta inclusión de las personas con discapacidad auditiva o sordas dentro del marco legal y social, ¿no? de nuestro país. Creo que es muy importante, o sea, también en el sentido de que el que haya intérpretes amplía las posibilidades de comunicación de las personas sordas, ¿no? Y brinda la oportunidad de que haya quien las comprenda de una manera más precisa, porque ahorita estoy pensando que cuando se va a traducir un texto, aunque ahorita sí que me gustaría que hiciera esa distinción de un traductor y un intérprete, cuando se va a traducir un texto de un idioma a otra, quien lo va a traducir, aparte de tener un buen conocimiento muy elevado de la lengua, tiene que tener un conocimiento del tema para que sea lo más fiel posible a las ideas del autor. Y en este caso supongo que debe de ser algo parecido, ¿no? Que quien haga una interpretación, ¿sí?, en la lengua de señas, ¿sí?, ya sea para que traduzca la lengua de señas al español
¿sí? O comprenda lo que la persona dice en su lengua de señas, pues no es un proceso fácil, es un proceso bastante complejo que no solamente implica conocer como tener un vocabulario, ¿no? Uh-huh. Sino conocer muchos más aspectos de lo que significa ser sordo. Exactamente. Bueno, un poco hablando de la diferencia que tú planteas entre qué es un traductor y un intérprete. Uh-huh. Bueno, aquí sí, exactamente, el traductor se enfoca a los textos, ¿no? A los textos, pero también cuenta con el tiempo suficiente para ir aclarando, ir consultando fuentes bibliográficas, diccionarios, porque el margen de error no debe de existir, o sea, es el 100% exacto. Ese es como que el parámetro en la traducción. En cambio, en la interpretación, bueno, en esta modalidad es simultánea y bueno, aquí también se habla de que tienes que tener la competencia lingüística de ambas lenguas, la lengua de señas y tu lengua materna, que en este caso sería la lengua oral. Entonces, también no hay tiempo de corrección o de irte a una fuente a investigar, sino tienes que ir más que nada interpretando ideas. Y para eso es muy importante que conozcas cómo es la cultura del sordo, cómo es la cosmovisión que él tiene del mundo, para que tú le puedas transmitir una idea para que para él sea significante, o sea, el mensaje lo más claro y exacto y natural que debe de él tener, ¿no? Así es. Y supongo que la lengua varía con las épocas y las comunidades, ¿no? Haciendo pues una analogía con el español, pues cada época, por ejemplo, tenemos nuestros modismos, ¿no? A lo mejor de cuando éramos jóvenes se utilizaba qué buena onda. Y supongo que dentro de la comunidad de sordos sucede igual, ¿no? Entre las distintas generaciones puede haber el uso de modismos que en este caso el intérprete tiene que conocer, precisamente por eso es que comenta, se requiere de tener una cultura muy amplia, no solamente de tener como un vocabulario de diccionario, ¿no? Así, esto es esto así, mecánico, sino contextualizarlo. Exactamente, eso es algo muy importante. Ahora, también la lengua de señas va evolucionando y también a lo largo y ancho de toda la República Mexicana se hablan diferentes lenguas. O sea, hay una lengua que es muy parecida, hay señas convencionales que se utilizan de manera similar, pero como el lenguaje también, el español hablado, hay modismos de cada región. Así. Lo mismo ocurre con la lengua. Entonces, es también por eso que actualmente también ya se está manejando la lengua de señas mexicanas, o sea, porque son varias. Ajá. Porque cada región también tiene sus propios modismos. Y exactamente, la cultura pues va tomando palabras prestadas, de moda, y pues esas también se deben de tomar en cuenta, ¿no? Por eso la lengua de señas va evolucionando, va cambiando y uno se tiene que mantener actualizado. Cómo se están relacionando ahora los chicos, los jóvenes, no es igual a cómo se relacionaban pues hace 20 años, hace 15. Hay señas antiguas, señas modernas. Entonces tú también tienes que tener claro en un trabajo de interpretación a qué sordos tienes como público, si son gente nueva o gente pues ya mayor, entonces para saber qué tipo de vocabulario te vas a dirigir. Supongo que la formación de intérprete se da porque por tener un respeto de las personas sordas, ¿no? De que se les escuche, si puedo decirlo así, se les escuche y se les comprenda desde su propia lengua, porque tienen derecho a ello, pero que se haga de la manera más fiel posible a su discurso, ¿no? No que se haga así una interpretación hasta errónea, ¿no? Como nos sucede cuando leemos otro idioma o nos tratan en otro idioma y no lo conocemos bien, que te quedas con fragmentos o que te quedas con interpretaciones equivocadas, ¿no? La formación del intérprete ahora tiene que ver con esa parte que Sí, exactamente. Bueno, esto de los derechos, bueno, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, en el 1948 es cuando empieza como a tener más auge
Bueno, y siempre, desde nuestros años de conquista, desde la Malinche, bueno, la Malinche es nuestra primera intérprete, ¿no? Aquí en México. Sin embargo, bueno, ya de manera más oficial y reconocida, pues ya se han, a partir de esta Declaración de los Derechos, pues ya se han hecho convenciones, ahora ya tenemos lo de la ley, surgen leyes, todos los países que participan tienen que generar acciones convertidas en leyes y convertidas en reglamentos, y que esto va a favorecer pues precisamente que las personas sordas y con diferentes discapacidades pues tengan ese derecho a informarse, a recibir la información y exactamente lo más exacta posible, ¿no? Entonces, son cosas pues muy específicas que siempre en el trabajo de interpretación tienes que rescatar, que la información tiene que ser clara, tiene que ser precisa y también lo natural, ¿no? Lo más natural posible. Entonces, ahí hay diferentes modalidades de interpretación, pero eso es algo muy elemental, ¿no? Que la información sea clara y precisa y natural. Esos son como los 3 elementos más primordiales. Además creo que bueno, es un derecho de que se respete que las personas se comuniquen en su propia lengua, y en este caso de los sordos es como su lengua natural, la lengua de señas, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias que podríamos encontrar, por ejemplo, entre esa lengua de señas y el lenguaje oral? Bueno, son muchas, ¿no? La primera es de que el modo de cómo se percibe es diferente. La lengua oral es a través de la audición y la lengua de señas es a través de la vista. El canal comunicativo, esa es la parte, ¿no? Eso es como lo más esencial. Y también un poquito, antes de continuar retomando del margen de error, cuando hablábamos de la exactitud. En la traducción les comentaba yo que es pues mínimo, ¿no? O casi el 100% que no debe de haber error, pero aquí en la interpretación, como se transmiten ideas, aquí sí hay un margen de error porque pues también es simultánea. Aquí también depende en la velocidad que el orador o el que está transmitiendo el mensaje, pues el ritmo, ¿no? Que va. Entonces, si hay un margen de error, bueno, aproximadamente de exactitud, está entre el 70% de exactitud y el otro 30% es un poquito el margen de pronto de error o de alguna información que por el ritmo de la velocidad en el que va, pues se puede perder. Puede llegar hasta 80, 90 el margen de error, pero bueno, es como un rango. Okay. Pues esta parte es muy importante, ¿no? Porque y supongo que de ahí ahora esa, pues no sé si exigencia o esa necesidad de certificarse, porque imagínate que una persona esté tratando de comunicar algo que es importante o que pueda estar en defensa legal de alguno de sus derechos y la interpretación se haga a medias, pues en realidad está en completa desventaja para defenderse, ¿no? Claro que sí, eso es algo importante porque la certificación, bueno, te da ya un nivel de profesionalismo y también obviamente hay un código ético y conductual que tenemos, entonces es importante pues tener claro que tenemos que ser parciales, tenemos que transmitir el mensaje lo más claro y lo más completo posible. Entonces, eso sí es importante porque sobre todo también la neutralidad del intérprete, que también al momento de estar hay diferentes modalidades, ¿no? Pero de pronto al estar interpretando uno puede tomar partido, ¿no? Y sí, nosotros no podemos tomar partido, ponernos del lado de alguien. La neutralidad es muy importante en esa posición. Son un medio solamente de comunicación, no son jueces, por decirlo así. Un puente de comunicación, si lo queremos visualizar de manera así, es como un puente que va a comunicar a unas personas hacia del medio de comunicación de las personas oyentes hacia las personas sordas, y este puente va de directa o inversa, ¿no? También de lo que las personas sordas quieran manifestar hacia las personas oyentes. Ok. Bueno, y con esto nos regresamos para seguir hablando un poquito de cómo la lengua de señas es un puente y el intérprete es el puente de comunicación, ¿no? Entre los normoyentes y la persona sorda. Pero también quisiera profundizar en la siguiente sección acerca de estos valores o estas cuestiones éticas que se tienen que manejar al respecto. No se nos vayan, seguimos platicando.
¿Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web? En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetbejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas. Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Estamos nuevamente de regreso aquí con Ana Lilia y comentábamos que nos interesa
y yo creo que al público también, saber sobre esos aspectos éticos que implica interpretar el discurso de otro, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, como ya habíamos comentado, una de los pilares pues es de que sea la información lo más fiel, lo más precisa y lo más natural. Bueno, otro de los elementos, pues bueno, que pues tratar de evitar cuando estás frente al público, debes de vestir de un color, no muy llamativo, sino tiene que ser oscuro de preferencia, pero también puede ser un vino, un gris, y pues evitar los accesorios, ¿no? Como anillos, relojes, algún adorno en el cabello. ¿Por qué? Porque eso se considera como ruido visual. Okay. Para un sordo, o sea, puede llamar un poco la atención o te puede dar una iluminación diferente, ¿no? Entonces, esto es ruido visual para ellos. Entonces, es muy importante pues tomarlo en cuenta, porque finalmente es toda una formalidad lo que tienes que hacer. Tienes que llegar temprano, uh-huh. Ver dónde va a estar colocada las personas sordas, si ellos no hay ningún obstáculo visual que te impida que ellos te observen y que tú los observes a ellos, porque eso es muy importante. El lugar, también checar el audio, porque si es una conferencia o alguien que va a utilizar audio, a veces pues no se escucha lo suficiente, entonces nada más vas a estar adivinando, y todo eso son elementos pues muy importantes que hay que tomar en cuenta. La puntualidad, o sea, siempre tenemos que llegar antes. También saber trabajar en equipo, porque bueno, si es una sesión, en ocasiones pues tienes que tener relevos, lo más recomendable es que 20 minutos y se tenga un relevo, ¿no? Para evitar el cansancio también intelectual, porque no es nada fácil, Dora, o sea, estás uh-huh. escuchando una lengua y pues estás procesando toda la información para vertirla a otra lengua, ¿no? Sí. Entonces, es muy desgastante, es cansado, entonces, para que precisamente se cumpla el objetivo de que la información sea lo más clara posible, es pues que haya relevos para que no caigamos en el cansancio mental, ¿no? Creo que esta parte es importante, ¿no? Porque bueno, has estado aquí de intérprete en el programa, y alguna solicitud que siempre nos haces al inicio es respetar cierto ritmo, y de ahí que sea importante el trabajo en equipo, ¿no? Porque si la persona que va a estar hablando, el conferencista, no hace caso de esta precisión, pues ese nivel de confiabilidad que tienes tú con respecto a la interpretación de lo que el otro está diciendo, pues es más fácil que se pierda, ¿no? O va a decaer de ese 70-80 a un 50-60, ¿no? Porque ya no te da tiempo la velocidad entre lo que tú tienes que traducir del español a la lengua de señas, y en lo que captas el siguiente discurso, pues quedan como que muchos huecos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante señalar que el trabajo de equipo y de colaboración y de consideración para el intérprete y para el público sordo es muy importante. Sí, acabas de tomar cuestiones muy importantes. Por ejemplo, lo que planteabas, para también dar una precisión en la información, tengo que saber del tema. Entonces, por eso hay que llegar con tiempo de antelación para platicar con el expositor, si hay algunos conceptos que se van a manejar. Entonces, ir conociendo un poquito sobre el tema para que a la hora que uno esté interpretando, pues sea lo más fluida que uno pueda. Otro de los elementos que mencionas es esta parte de respetar el ritmo, ¿no? De pronto en los cortos que hemos tenido, pues sí ahí nos ponemos de acuerdo, pero sí es muy importante. También tomar en cuenta hacia el público al que está dirigido el programa, o por ejemplo, si hay una conferencia, si tenemos público que a lo mejor no tiene un nivel de educación elevado, o a lo mejor para los conceptos que se están manejando, uno tiene que bajar el nivel a modo de que ellos entiendan, y por eso es el contacto visual con ellos. O sea, tú vas viendo si te van entendiendo la información, o si ves que tienen dudas, pues tienes que bajar el nivel, tienes que hacerlo a lo mejor más despacio o meter más elementos contextuales para que les quede clara la idea. Recordemos que es una idea la que se transmite, porque no son iguales las lenguas, ¿no? Entonces, la idea se transmite, pero se va a transmitir considerando la cuestión cultural de los sordos, la lengua.
las características de la lengua. Entonces, es algo pues que se toman muchos elementos en cuenta para esta transmisión de ideas, ¿no? Supongo que incluso hasta el propio tema, ¿no? Porque habrá, en español, por ejemplo, tenemos diferentes palabras para un mismo significado, ¿sí? O la misma palabra para diferentes significados. Entonces, a veces la traducción o la interpretación más bien, implica eso, ¿no? Que se tiene que contextualizar en ese tema lo que el orador está diciendo para interpretarlo para los sordos, ¿no? Entonces, son muchos detalles que parecen simples y que se pueden pasar desapercibidos, pero que todo eso va a redundar en aumentar o disminuir los niveles de comunicación. Exactamente. Sí, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Hay sinónimos también para la lengua de señas. Entonces, para que la información quede más clara, pues es importante retomarlo, ¿no? La manera en cómo se está transmitiendo. Es como también de un idioma a otro, en los idiomas orales, que de pronto, pues aquí en México decimos tengo frío, es como si tuviéramos frío, pero en los ingleses, para ellos no es tener frío, es sentir frío, ¿no? Sí. Entonces, hay palabras que de pronto si tú las traduces tal cual, pues como que no le encuentran sentido ni lógica, ¿no? Entonces esa es la parte pues importante. Y quisiera redundar más o profundizar más en esta cuestión ética, Ana Lilia. Se me hace sumamente importante porque de repente, por ejemplo, en la relación cotidiana, así como en el español sobre todo, y los mexicanos que tenemos estos juegos de palabras y estos juegos de doble sentido, sí, podemos jugar y de esa forma faltar el respeto a esa persona que a lo mejor tiene una urgencia o una necesidad importante de comunicar algo. Exactamente, sí. Ellos también tienen sus propios juegos o dobles sentidos, pero es diferente por la cultura, también es diferente, ¿no? Uh-huh. Cuando hacemos, de pronto sí hemos visto mucho esto que los oyentes se comunican y les hacen broma a los sordos, pero desde los oyentes, desde cómo ellos ven el mundo. Entonces los oyentes se ríen, pero tú les ves el gesto y no entendieron, sino se ríen nada más para no sentirse excluidos del chiste, ¿no? Sí. Pero sí, se tiene que tomar en cuenta la cultura y la forma en que ellos lo ven. A lo mejor ellos hacen chistes, pero ya más de algunos representados, pero eso es porque así es su cultura de ellos. O sea, ellos la representación, el teatro, los gestos, las gesticulaciones, no necesitas decir palabras, simplemente con una gesticulación ya te están diciendo muchas cosas. Así es. Y para los oyentes, pues nos quedamos, ¿por qué me hace este gesto, no? Es así. Pero bueno, tenemos los propios modismos, las propias maneras de cómo transmitir un mensaje, ¿no? Y pues esto va dentro de la cultura y son diferentes, ¿no? Fíjate que esto que mencionas ya lo hiciste varias veces, como el lenguaje pues no solamente es lo que se comunica con las manos, con las señas, sino de hecho es corporal, ¿no? También en los normoyentes, donde quizás le prestamos menos atención a esta cuestión de la expresión corporal, que sin embargo en los sordos se acentúa, ¿no? Los sordos hasta para pues decir que algo les desagrada hacen así una gesticulación que para los normoyentes de repente resulta exagerada, ¿no? Exactamente. Sí hay características de la lengua, que bueno, es el gesto, la seña. La seña por sí sola, pues no, carece de significado en muchas ocasiones. El significado está en el gesto, en el movimiento del cuerpo, y es una lengua visogestual, visocorporal, que también se mueve en un espacio tridimensional, hacia adelante, hacia atrás, abajo, arriba. Uh-huh. Entonces, sí, es muy complejo y son muchos elementos, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que esta parte de repente los normoyentes no somos como muy conscientes, ¿no? A lo mejor esperamos que el sordo se adecue o damos por entendido que él está manejando nuestras mismas reglas gramaticales y que el significado que damos a las palabras o a las cosas es el mismo que ellos tienen y sin embargo no es así. O sea, ya el solo hecho de que vengan de canales perceptivos diferentes ya pues marca una diferencia muy importante, ¿no? Porque hay un significado común, pero hay un significado que diverge precisamente
desde esa cultura de la que tú hablas. Exactamente. Entonces también eso es de pronto la cosmovisión que tenemos que tener en cuenta, o sea, cómo lo está viendo el sordo y desde dónde, ¿no? Para podamos transmitir un mensaje. Y de hecho, fíjate, ahorita me viene a la mente, ellos son incluso hasta muy exigentes, porque haciendo visitas en escuelas de sordos, tú trabajas en una de ellas, te responde el sordo, dice, bueno, ¿por qué viene y me limita si ni siquiera sabe mi lengua, ¿no? ¿Por qué viene y se mete conmigo si, como decir, si ni siquiera me entiende, si ni siquiera hablamos o nos podemos comunicar? Entonces, es muy importante cómo el sordo delimita ese respeto por su lengua y le exige para que puedas comunicarte y para que incluso como docente puedas hacerle una observación. Exactamente, es el nivel de interés, o sea, si ellos ven que tú te empeñas en tomar varios elementos de su lengua y te esfuerzas, pues ellos hasta les gusta enseñarte o comunicarse contigo, pero de pronto sí ha llegado que sabemos señas como diccionario y empezamos a hablarles en señas, pero siguiendo la estructura del español, es lo que llamamos como español signado, pero entonces a ellos no les interesa, o sea, como que les estás hablando en una estructura que ellos no entienden. La lengua de señas tiene su propia estructura y su lógica y su orden cronológico que difiere a la lengua oral, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan, aunque tú sepas señas, pero les empiezas a dar el español signado, ellos pierden fácilmente el interés de seguir comunicándose contigo. Entonces, sí, cuando ven que tú empiezas a hablar y tomas elementos de cómo lo dicen, en el orden en que como que te estás poniendo un poco en esa parte, pues ellos hasta más les gusta, ¿no? Les gusta comunicarse contigo. Fíjate que esto que mencionas me permite ver que, o sea, un intérprete no puede ser cualquier persona, definitivamente. O sea, tiene que tener el conocimiento de la lengua, pero también tiene que tener el conocimiento y la experiencia en relacionarse con los sordos. Porque esto que tú dices, cuando tú me empiezas a hablar ahorita de cómo actúan ellos, me hace sentir que tú tienes una comprensión de cómo ellos se sienten, cómo ellos piensan, cómo ellos ven las cosas, y en ese sentido hace un rato lo mencionabas, ¿no? Comprender la cosmovisión del sordo, ¿no? O sea, ponerte en sus zapatos, o sea, el intérprete tiene que tener esa posibilidad de tener todas las herramientas para, pues, algún momento no se va a poder asumir como sordo, pero sí sentir o pensar lo que siente un sordo. Sí, exactamente. Un intérprete no puede estar separado de la comunidad de los sordos. Entonces es parte también de nuestra formación, o sea, y del intérprete, o sea, tiene que conocer la cultura del sordo, la comunidad del sordo, cómo se interactúan entre ellos, precisamente pues para tener esta capacidad de cómo transmitir y cómo ellos te van a entender esta parte. Entonces, un intérprete tiene que irse a la comunidad de los sordos, interactuar con ellos y ir aprendiendo precisamente todas estas características de su lengua. Y creo que esta parte es de suma importancia porque mira, hace como 2-3 años hubo un evento de sordos en el Día del Sordo y me llamaba muchísimo la atención que una de las demandas de ellos era esta, ¿no? El que más gente conociera su lengua para que se pudieran comunicar, porque de alguna forma ellos aluden a que mucho de la discriminación que sufren tiene que ver pues con este canal de comunicación, ¿no? O sea, cómo me doy a entender en mis ideas, cómo expreso lo que siento, lo que pienso, si el otro no le interesa conocer mi lengua. Entonces, el reclamo era así unánime de pues hacer o promover situaciones donde la comunidad de normoyentes se interesara por conocer su lengua y no solamente conocerla, sino que la utilizara para comunicarse con ellos. Exactamente, incluso realizaron actividades, esto de cantos que organizan los sordos con las manos, con señas, en la lengua de señas, es muy bonito y a la gente oyente pues nos llama la atención, ¿no? Cómo cantan, pero no hay que perder de vista que esto es parte de la cultura del oyente, o sea, la música, los cantos, la cultura del sordo más natural es la representación, es el teatro, pero también ellos no se limitan, o sea,
sea, también le entran y pueden meterse en este mundo de hablantes y de, bueno, a través de esas canciones, ¿no? Y eso es muy bonito porque ellos también empiezan a disfrutarlo desde otra manera, pero lo empiezan a disfrutar, pero ahora sí también ellos les da la identidad también, las cuestiones que represente su cuerpo. El teatro, por ejemplo, es parte de su cultura, es parte y es un elemento que les da identidad y sentirse como sordos. Así es. Y bueno, cuando tú estás dentro de la comunidad de sordos, ¿cómo te sientes como intérprete, como persona? Porque, o sea, te escucho hablar y pienso en ellos, ¿no? Te decía que ellos hacen mucho el reclamo de que son discriminados porque no hay una manera de comunicarse con ellos, ¿no? Y que a veces pareciera que tenemos poco interés. Pero en ese estar con sordos, ¿tú cómo te sientes ahí, no? Pues bueno, ahí mis primeros acercamientos así eran pues también así, no entiendo mucho, y pues con la práctica y estar en contacto con ellos pues ya te va abriendo el panorama y te vas situando en la persona, ¿no? O sea, tú también estás transmitiendo ideas y te están dando ideas, entonces de pronto tú cambias como de canal y de pronto también ya te pones a pensar en sordo, como ya no lo meditas, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso? Ya se da de manera fluida. Pero es como es el contacto de cualquier otra lengua también. Si no la usas, si no estás pues se pierde o se olvida, ¿no? Y te sientes como sordo, o sea, en ese momento cuando estás conviviendo con ellos, es muy bonito, estás aprendiendo mucho, pero también es como un reto mayor, ¿no? De estar en el mismo canal, en el mismo ritmo, con las mismas temas de interés, porque igual a mí me gusta mucho platicar con adultos sordos también. Y pues bueno, hablamos de la vida, de las noticias, de lo que acontece, ¿no? A ellos es muy importante comentar la noticia, comentar lo que está pasando en el mundo y compartir lo que ellos se han enterado, han leído, han escuchado. Entonces es algo muy enriquecedor. Y creo que esa es la parte de que justifica por qué tienes que estar como intérprete en una comunidad de sordos, ¿no? O sea, el que estés en ese mundo, porque, o sea, es un mundo paralelo al de nosotros. Sí, estamos conviviendo en este mismo planeta, en esta misma sociedad, pero ellos tienen una cultura diferente y el que tú te salgas de ella, supongo que uno de los peligros pudiera ser que cuando te vuelvas a comunicar con ellos ocupas la lengua de señas como una traducción del español. Ajá, bueno, esto el intérprete, pues en este sentido tiene que ser bilingüe, manejar la lengua materna propia, la lengua, la adquirida, que sería la lengua de señas, pero también tiene que ser bicultural, que tú tienes que pues poder moverte de una en otra para que, bueno, puedas transmitir estos mensajes. Eso es algo muy importante. Ok, bueno, y con esta observación nos vamos un momentito de descanso y regresamos con ustedes en nuestra última sección. ¿Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web? En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones?
En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Ya estamos otra vez de regreso. Esta parte también me gustaría que empleáramos un poquito, Ana Lidia, sobre la cuestión pragmática, ¿no? Uh-huh. Sí, del intérprete y de esas reglas que puede tener la lengua de señas. Uh-huh. Claro que sí, ese es, son varios elementos que hay que considerar en el uso de la lengua de señas. Por ejemplo, cuando quieran llamarle la atención o llamar la atención de una persona sorda para establecer un diálogo, es muy importante que lo tomen del hombro, le den unos pequeños toques o en el brazo para que él pueda mirarte, ¿no? Aquí acuérdense que es la atención visual lo que queremos en la comunicación. Otra de las cosas, pues si es un grupo de personas sordas y quieres transmitirles un mensaje, pues sí hacer un círculo o una media luna, o sea que tú siempre estés en su campo visual. Estés de frente, ahora sí que aquí sí te tienes que comunicar casi que de frente y mirando a los ojos. Mirando a los ojos, que no es algo muy común entre las personas oyentes, porque de pronto podemos hacer miles de cosas sin nada más estar voltear, ¿no? Por seguir cocinando y hablando y el otro escucharte. Aquí la comunicación siempre tiene que ser de frente. Sí, porque si tú volteas,
ya es como perder el interés en la conversación. Ajá. Entonces, y ello es una falta de respeto para ellos, ¿no? Y se enojan, depende, o sea, los chiquitos lo asumen dependiendo también la Así edad. como no escuchar, ¿no? Ajá, no me estás poniendo atención, no te es importante, no te soy importante, ¿no? O sea, depende el contexto y el contenido, pero normalmente es un desaire que tú hagas eso cuando estés platicando con una persona sorda. Si alguien te habla, pues tienes que decirle, espérame tantito. Espérame, no puedo perder el contacto visual, Ok. porque entonces es como si le restaras importancia a la persona sorda y tuviera mayor importancia a quien te está hablando, ¿no? Entonces, siempre como que tener esos cuidados porque ellos sí se sienten pues de esa manera. Tienen menos flexibilidad, ¿no? Porque estoy pensando, bueno, también es una grosería con los normoyentes, ¿no? Que alguien te hable y te voltees y como que dejes de lado a la persona que estás atendiendo, ¿sí? Pero esas normas con los sordos son como más tajantes y retomando esta parte de que la lengua de señas o el sordo tiene una propia cultura, pues en esa cultura habrá muchas cosas que para el normoyente sean una grosería, pero para ellos sean algo normal, ¿no? Exactamente, como el señalar a las personas, señalarlas con el dedo, para ellos es normal, porque como es una lengua que se mueve en tu campo espacial, puedes estar señalando para decir ellos o aquel o aquella. Entonces no es una falta de respeto, ¿no? Que comúnmente así se asume en las personas hablantes. También, por ejemplo, cuando te hacen mención a alguna de tus características físicas, por ejemplo, si estás más gordito, si estás muy flaca, otros dirían, ay, qué falta de respeto, ¿no? ¿Por qué me está viendo así? Es que para ellos, pues así te están percibiendo y es una cualidad tuya, una característica que te están identificando dentro de todas las personas que conocen, ¿no? Es como son como francos al respecto, ¿no? O sea, decir gordo o delgado, pues es igual que decir chinito, no sé. O cachetón, O o así. cachetón, De pronto ¿no? así, sí, de verdad hay unas que de pronto dices, ay, pero no le digan así, es que así está, o sea, y es que ellos son muy visuales y se van a la característica visual, la que a lo mejor más sobresalga de tu persona y en esa ellos se fijan. Así es como también de pronto van poniendo señas a los nombres. Para no decir Dora Luz, pues tú tienes tu seña, ¿no? Que Sí, era esta por sí. los ojos, ¿no? Un referente que era el ojo. El ojo claro. Uh-huh. En mi caso es Ana Lilia por mi ceja, la forma de mi ceja. Hay algunos que por el cabello, Sí. así o así, y con la letra, ¿no? Que inicia su nombre, le ponen un nombre, una seña a su nombre. Y es algo que también los va a describir. O sea, ¿quién? Ana Lilia. Ah, entonces como que Ana Lilia tiene un rasgo. Y para ellos es muy significativo y así te recuerdan. Y me das cada vez mucho más elementos para decir, bueno, ¿por qué es importante que el intérprete se forme, no? Porque es como tomar conciencia de todas estas particularidades que tienen los sordos en su comunidad y de estos aspectos pragmáticos sociales que tienen en su relación al comunicarse, ¿no? Claro que sí, también cuando vas de visita, pues o tienes de visitas sordos, pues tratar de que tu mesa no haya centros de mesa porque obstaculizas el contacto visual, ¿no? Entonces son mesas despejadas donde todos se puedan estar viendo a los ojos. O si vas a invitar a un sordo al cine, pues procurar de que sea subtitulada, Sí. aunque sea en español, pero que tenga los subtítulos, ¿no? Ok. Y estas demandas, por ejemplo, estas demandas que hay para tomar con más seriedad y formalidad, incluso con profesionalismo, el ser intérprete de lengua de señas, ¿han surgido de la comunidad sorda? Sí, bueno, ellos son muy demandantes, de pronto ellos también te exigen, esa seña es diferente, entonces tú también tienes que ir, tú no puedes llegar y decir esta seña, si ellos te están corrigiendo, tienes que hacerle caso porque ellos son los usuarios de su lengua y su lengua materna, entonces también nosotros tenemos que de pronto ver qué seña sí, a lo mejor ellos no la aceptan y tener que hacer nuestras propias correcciones. Y eso es lo importante, pues, de que uno se esté formando porque estás conociendo a la comunidad y sabes dónde también autocorregirte. Ellos Supongo te van que, marcando. o sea, hacen como modismos, pero en el movimiento, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Y sí. tienes que adecuarte porque al finalmente, pues sí tienes razón, al final de cuentas es
cómo ellos lo hablan. Exactamente. Sí. Sí, lo hablan en esa similitud, pues, de comunicar algo en su lengua, ¿sí? Y que igual como en el español hacemos correcciones, oye, no se dice así, se dice así. Uh-huh. O sea, con ellos la cuestión de la estructura de una seña o del movimiento de la misma implica que si no la estás haciendo como lo hacen en esta comunidad, pues tienes que variarlo. Sí, y no perder de vista que es su lengua materna, o sea, ellos conocen su lengua y nosotros tenemos que irnos apropiando, pero a través del conocimiento de cómo lo están usando ellos. Okay. ¿Hay diferencias entre el uso de la lengua en las edades? Por ejemplo, tú que estás en un camp donde hay jóvenes desde primaria, que abarcan niños desde 6 hasta secundaria, ¿hay variaciones en el uso? Sí, bueno, hay varias diferencias. Hay señas antiguas, como ya habíamos comentado, y señas modernas. Entonces los jóvenes te hablan del Face, te habla del Instagram, toda esta tecnología, y los chiquitos, pues bueno, ellos se van apropiando de la lengua y empiezan su vocabulario es muy básico. Uh-huh. Muy básico y también van, por ejemplo, a ellos les interesan otros temas, son otras inquietudes. Los chiquitos les fascina mucho el cuento, pero no cuento de írselos seña por seña, sino describiéndoles el cuento, describiéndoles la escena. Y los jóvenes, pues ya si es una historia, es más el teatro, represéntalo o algo, pero sí utilizando las señas, la lengua de señas, ¿no? Las señas convencionales. Entonces sí hay diferencia en cuanto qué vocabulario vas a utilizar para comunicarte con los pequeños, con los jóvenes o con las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, hay señas antiguas que también tienes que ir rescatando a una persona ya grande, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Antes te decía, pues pene aquí, ahora los jóvenes lo utilizan aquí, entonces sí tienes que tener cuidado, ¿no? También para no caer en usar señas que están descontextualizadas, ¿no? Oye, se me ocurrió hasta un chascarrillo. ¿Hay errores ortográficos en la lengua de señas? Mira, es como un proceso, lo van madurando, van adquiriéndolo. Por ejemplo, los niños pequeños en el lenguaje oral empiezan a hacer vocalizaciones y a pronunciar mamá y no muy bien. Uh-huh. Igual pasa con los niños sordos, dicen mamá y la hacen así. Entonces uno, no, es mamá, o sea, ir haciendo esas, pero lo van adquiriendo, ¿no? Es un proceso y lo van, cada vez lo van diciendo de mejor manera. Y toda esta parte es importantísima en ti como intérprete, ¿no? Precisamente contextualizar qué es lo que quiere decir, incluso es no solamente interpretar, porque en el caso de los pequeños es como casi adivinar, o sea, más bien deducir, no adivinar, deducir o inferir de acuerdo al contexto y al curso de la conversación, qué es lo que el niño quiere decir, ¿no? Cuando dices, ay, dice mamá, y mamá no es así, es así, uh-huh. Pues es que esa conversación o lo que está alrededor de ella te dice qué es lo que quiere decir y hasta lo corriges. Sí, exactamente. Y también la parte del el gesto, ¿no? El gesto te va a decir, te va a inferir más cosas, más detalles, el movimiento. Entonces, es importante porque también ellos van adquiriendo esa lengua y la van perfeccionando cada vez. Cada vez. Uh-huh. Ana Lilia, ¿y qué fue de las cosas más importantes que aprendiste en este diplomado para certificarte? Pues la más importante es de que no hay nada acabado, tenemos que continuar, tenemos que formarnos día a día, tanto en la cultura del sordo como también en las cuestiones de conocimiento de diferentes temas. Un intérprete debe de tener una amplia cultura. Uh-huh. Entonces, es importante leer de varios temas, mantenerse actualizado, y en contacto permanente con la comunidad de sordos. ¿Quiénes forman la comunidad de sordos? Pues los padres, algún familiar de algún sordo, uh-huh. Son comunidad sorda, los sordos, hay diferentes clasificaciones, los sordos bilingües, semilingües. Entonces, todos estos forman la comunidad de sordos, pero también los maestros de sordos, okay. También los intérpretes de sordos, todos formamos comunidad, ¿no? Entonces, con ellos. Eso es de las cosas importantes del diplomado. ¿Algún otro aprendizaje? Pues bueno, fueron muchísimos, ¿no? De que pues tenemos que seguirnos preparando, desarrollar competencias lingüísticas de lengua de señas, pero también del español escrito, ¿no? En nuestro caso, como estamos en CAM,
pues bueno, también es parte de saber nuestra estructura, o sea, nuestra lengua materna, también debemos de saberlo lo mejor posible. Así es, porque efectivamente, mira, uno está platicando y la cabeza sigue pensando, ¿no? Dices, tenemos que tener una cultura amplia y todo el tiempo estar actualizándose, y es cierto, ¿no? Porque de repente pueden estar hablando hasta de una película, fui al cine y vi una película, ¿no? Y a lo mejor, pues si no la viste, por lo menos te da algunos referentes, sobre todo si es una película como muy popular, ¿no? Sí. Entonces, para saber qué te está diciendo, y sobre todo en estas películas de ciencia ficción donde ya hay un sinfín de cosas nuevas que a lo mejor no son parte de un vocabulario de la vida común, pues tienes que estar enterada qué me quiso decir, ¿no? Qué cosa salió ahí que para el cual se tiene que generar o inventar o recordar una seña. Uh-huh. Sí, esto recuerdo de la película que comentas. De pronto los jóvenes les encantan las de terror. Y a mí no me gustan las de terror, pero sin embargo tienes que conocer para que de pronto también tengas tema de conversación o te puedas incluir en esa conversación, ¿no? Sí. O los cómics para los niños más pequeños, o esto, bueno, anda de los juegos de Xbox, o sea, todo ellos también te hablan de esos temas y tú pues tienes, a lo mejor en mi niñez no hubo el Xbox, ¿no? Pero pues tengo que acercarme, tengo que conocer, pues también porque me tengo que mantener actualizada con lo que ellos están usando también. Y es en ese sentido pues que se requiere, insisto, profesionalizar a los intérpretes, ¿no? Tener esa visión de que para tener una comprensión más acertada, ¿sí? Y más respetuosa del otro y hacer una traducción, pues tienes que tener esa cultura muy amplia. Y hace un rato fuera de cámara mencionaba, y quisiera cerrar con esto este programa, Ana Lilia, de que sigue habiendo como muchísimos aspectos éticos, ¿no? Ya mencionaste los más importantes, ser un intérprete lo más fiel posible a lo que el sordo quiere decir. O el oyente, ¿no? Transmitir el mensaje al o sordo. El oyente, o viceversa. ¿no? Uh-huh. Sí, en ese ir y venir de una lengua a otra, ¿no? Lo más natural, sin emitir juicios y ir respetando, ¿no? Pero creo que es una labor muy difícil porque de repente tú puedes estar escuchando cosas con las que no estás de acuerdo, porque somos así, es parte de nuestra naturaleza del ser humano, que escuchamos y empiezas a emitir juicios o a juzgar o decir, ay, o sea, esto es, o sea, qué chistoso, esto no es así, o exagera, ¿no? Sin embargo, ser pues objetivo o frío ante esas cosas y apartarlas y decir, él quiso decir esto. O sea, al final de cuentas no importa lo que yo evalúe o juzgue al respecto, sino transmitir lo que él quiere decir. Exactamente, eso es muy importante, mantener la neutralidad, aunque no estés de acuerdo con lo que está pasando el mensaje, pero bueno, mantener la neutralidad, ¿no? Eso es algo importante, mantener tu juicio de valor personal muy aparte. Y bueno, eso es, pero también es importante que cuando tú sirves de intérprete a alguien que va a establecer un negocio o va a hacer una asociación con alguien, pero ese alguien te está diciendo, mira, bajita la mano aquí, te doy una parte, ¿no? Pero dile esto. Entonces sí, ahí entra la moral ética, ¿no? O sea, que nos regimos bajo la moral. O sea, no tenemos que hacer, si estamos no hay que olvidar para quién estamos trabajando y también el respeto que se tiene a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces un trato igual, o sea, y sí es, o sea, ¿sabes qué me está diciendo esto? Porque bueno, eso ya también tiene que ver con tu moral personal, ¿no? Tus principios, ¿no? Claro. Y sobre todo como esta parte que dices me gusta, ¿no? No olvidar que al final de cuentas tú como intérprete estás sirviendo y te formaste para servir a una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Para un sordo. Y creo que con esto cerraremos el programa. O sea, que el intérprete se formó para servir, ¿sí? Para servir de puente, sobre todo de comunicación, para un sordo. Claro que sí, más claro es eso. Así es. Y bueno, les agradecemos Ana Lilia este programa, creo que era muy importante hablar un poquito acerca de algo que parece cotidiano, hacer la interpretación de un discurso de una lengua a otra, en este caso a lengua de señas. Ella lo hace cada programa aquí con nosotros, pero era importante y es importante conocer todo lo que esto implica, toda esta
interpretación, ¿no? Y todo lo que es importante que este intérprete se forme, ¿sí? Y actúe sobre todo de manera profesional, coherente con toda esa preparación que ha adquirido. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y bueno, vamos a continuar aquí en los diferentes programas y bueno, qué bueno que se dio este tema y pues para mí fue un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias a ustedes, a la Normal Superior, a su directora Rocío Arias, a mi jefa de departamento Emilia Lola Vara y sin duda muchas gracias a Ana Lilia por este programa y por todas las veces que nos apoya aquí en su programa Inclusión Educativa, Realidad o Quimera, y les agradece su atención su servidora Dora Luz Salgado. Hasta pronto. Hasta pronto.